Mi nombre es Antonio. Tengo 71 años y, hasta ayer, creía que el sonido más triste del mundo era el del viento silbando a solas en el columpio del jardín, el columpio que construí para mi difunta esposa, mi Laura. Hoy, aprendí que el silencio que sigue a una palabra puede ser infinitamente más devastador. La palabra era asco, y fue pronunciada por mi único hijo, Javier. Para entender la profundidad del corte, es necesario entender la piel que fue cortada. Mi vida está impregnada en las paredes de esta casa. No la compré, la construí, con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, a lo largo de 5 años de fines de semana y noches robadas al sueño. Yo era un maestro de obras, un hombre que entendía de cimientos, de estructuras, y esta casa fue mi obra maestra. Cada viga de madera fue elegida y lijada por mí, cada pared levantada con el sudor de mi frente. Debía ser nuestro castillo, mío y de Laura. Y después de que ella se fue, se convirtió en mi santuario. Cuando Javier se casó con Sofía y las cosas se les pusieron difíciles, no dudé. Vengan a vivir conmigo, les dije. La casa es grande, donde cabe el amor de un padre, cabe la familia de un hijo. Vinieron. Y poco a poco, mi santuario se convirtió en su territorio. Y yo, el constructor del castillo, me convertí en el fantasma que rondaba los pasillos. Su ingratitud no era ruidosa, era sutil, como una filtración que va, poco a poco, manchando la pared y pudriendo la estructura por dentro. Estaba en la forma en que Javier ponía los ojos en blanco cuando contaba una historia por segunda vez, en la forma en que Sofía cambiaba los muebles que Laura y yo elegimos, sustituyéndolos por piezas modernas y frías, sin siquiera consultarme, en el silencio que se instalaba cuando entraba en la sala y ellos, de repente, cambiaban de tema. Me sentía como un inquilino en mi propia casa, un inquilino que, además, pagaba todas las cuentas, pero lo soportaba por mi hijo, lo soportaba por la memoria de Laura, que siempre quiso ver la casa llena. Me convencía de que solo era la diferencia de generaciones, la forma apresurada del mundo moderno. Estaba equivocado. No era modernidad, era desprecio. El descubrimiento, la verdad desnuda y cruda, llegó un sábado por la tarde. Un día hermoso, con el sol entrando por la ventana de la cocina. Estaba en mi jardín, en el fondo de la casa, podando los rosales de Laura, un ritual sagrado para mí. La ventana de la cocina, que queda justo encima del cantero, estaba abierta, y los oí conversando, Javier y Sofía. La voz de él estaba cargada de una frustración que conocía bien. «Ya no aguanto más, Sofía», decía, la voz un susurro irritado. «Llego cansado del trabajo y él siempre está ahí, sentado en el sillón, viendo los mismos programas de siempre, contando las mismas historias. No tenemos privacidad, no tenemos espacio». «Ten paciencia, mi amor», respondió Sofía, con una voz que intentaba ser apaciguadora, pero que llevaba un tono de complicidad. «Es su casa después de todo, pero somos nosotros quienes le damos vida a esta casa. Si no fuera por nosotros, esto sería un museo polvoriento». Y, sinceramente, hizo una pausa que duró una eternidad. Y entonces pronunció la frase que demolió en una fracción de segundo los 50 años de cimientos de mi amor por él. «Sinceramente, a veces, mi papá me da asco». Asco. La tijera de podar cayó de mi mano y se clavó en la tierra blanda. El mundo enmudeció. El canto de los pájaros, el zumbido de las abejas en las rosas, todo desapareció. Lo único que oía era esa palabra, repitiéndose en mi cabeza. Asco, repugnancia, repulsión, el sentimiento que se tiene por algo sucio, por algo podrido. Sentí que todo mi cuerpo se helaba. El sabor a hiel me subió por la garganta. No era solo una carga, no era solo un viejo, era algo asqueroso para mi propio hijo. El niño por quien di la vida me veía como algo que se raspa de la suela del zapato. Me quedé allí, paralizado, escondido detrás de los rosales de mi difunta esposa.
Oí cómo arrastraban una silla, sus pasos alejándose. Tenía que salir de allí sin que me vieran. Me moví con la lentitud de un animal herido. Rodeé la casa y entré por la puerta del taller. Me quedé allí, entre el olor a madera y barniz, tratando de que mi corazón volviera a latir a su ritmo normal. Esa noche, la cena fue una tortura. Ellos estaban normales. Reían, hablaban del trabajo, de los planes para el fin de semana. Y yo estaba sentado a la mesa con ellos, mi cuerpo presente, pero mi alma a kilómetros de distancia. Los miraba, y ya no veía a mi hijo y a mi nuera. Veía a dos extraños, dos enemigos que dormían bajo mi techo. Comí en silencio. No lo notaron. Mi quietud ya era parte del paisaje para ellos, pero por dentro, yo no era silencio. Era un grito de dolor, de decepción, de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Pero por debajo de todo eso, algo más comenzaba a formarse. Una capa de hielo, una decisión fría, nacida no de la rabia, sino de una claridad brutal. Ellos no me querían allí. Mi presencia les causaba repulsión. Y yo, que pasé la vida entera tratando de darles lo mejor, me di cuenta de que el último y mayor regalo que podía darles era mi ausencia. Si les daba asco, entonces los liberaría de mí y de todo lo que era mío. Esa noche, no dormí. Fui a mi escritorio y encendí la computadora. No buscaba consuelo, buscaba un arma, y mi arma era esta casa que construí, que era mi único bien, pero que, gracias a la locura inmobiliaria de la ciudad, se había valorizado de una forma absurda. La casa que ellos veían como una prisión cómoda era, en realidad, un tesoro. Mi poder. Busqué agentes inmobiliarios de lujo. Venta rápida. Encontré el nombre de uno, el más famoso de la ciudad, conocido por su agresividad y por su cartera de clientes millonarios que compraban por impulso. Anoté el número. La decisión estaba tomada. No habría más discusiones. No habría más lágrimas. No habría más humillaciones. Habría solo la acción. Silenciosa, rápida y definitiva, como la hoja de una guillotina. Dicen que el silencio es oro. Esa noche descubrí que el silencio también puede ser acero. La armadura que uno se pone cuando el corazón ya no aguanta más heridas. Y bajo mi armadura de silencio estaba afilando mi espada. Mañana, con una sola llamada telefónica, cortaría el nudo que me ataba a ellos. Para siempre. Dígame usted, ¿qué se hace cuando la persona que más amas en el mundo siente asco por ti? Uno se encoge y acepta, o se levanta y corta el lazo. Y cuénteme, por favor, ¿desde qué rincón del mundo mi historia silenciosa ha encontrado eco en usted esta noche? La noche que siguió a esas palabras fue la más larga de mi vida. No dormí. Me quedé sentado en el sillón de la sala oscura, el mismo sillón donde mi Laura y yo pasamos tantas noches viendo crecer a nuestros hijos. Pero esa noche, la casa no era un refugio de dulces recuerdos. Era la escena de un crimen. Y yo, el único detective, buscaba las pistas que me llevaron a este punto de desolación. La palabra asco resonaba en el silencio. Y yo me preguntaba, con un dolor que era físico, ¿cuándo me convertí, a los ojos de mi propio hijo, en algo repugnante? La respuesta, lo sabía, no estaba solo en esas palabras dichas en la ventana de la cocina. Estaba en las pequeñas grietas en los cimientos de nuestra familia, que yo, en mi ciego amor de padre, insistí en ignorar durante años. Mientras la casa dormía, comencé mi vigilia, y cada objeto a mi alrededor parecía un detonante para un recuerdo, un doloroso contraste entre el pasado de sacrificio y el presente de ingratitud. Mi mirada se posó en la cocina, ahora oscura. Recordé una conversación hace unas semanas. Mi nuera, Sofía, suspirando mientras miraba los gabinetes. «Ay, Antonio, a esta cocina le hace tanta falta una modernización».
Imagina una isla de mármol aquí en el centro, con una parrilla de vitrocerámica. Habló con la ligereza de quien hojea una revista de decoración, sin tener idea de que sus palabras eran como una lija en mi alma. Y como un relámpago, el recuerdo me transportó más de 30 años atrás, al tiempo en que esa cocina ni siquiera existía. Nos recordé a Laura y a mí, jóvenes, cubiertos de aserrín, riendo, instalando nosotros mismos cada uno de esos gabinetes de madera maciza que hoy ella considera viejos. Recuerdo nuestras manos tocándose cuando fuimos a colocar la encimera de granito. Recuerdo a Laura diciendo con los ojos brillantes: «Aquí, mi amor, prepararemos las comidas más felices de nuestra vida». Y las preparamos. El olor del primer pastel de cumpleaños de Javier salió de ese horno. Nuestras risas resonaron en esas paredes. Sofía miraba mi cocina y veía un espacio obsoleto. Yo la miraba y veía el templo de mi felicidad, construido con las manos de la mujer que amaba. ¿Cómo se puede sentir asco de un lugar sagrado? Me levanté y caminé por la casa silenciosa. Pasé por el cuarto de Javier y Sofía. La puerta estaba cerrada, pero sabía que adentro estaba la cama king size que compraron, la televisión de última generación en la pared. Lujos que podían permitirse porque no tenían que pagar un centavo de alquiler, ni de agua, ni de luz. Recordé la constante queja de Javier sobre el dinero. «La vida está muy cara, papá. Mi sueldo apenas alcanza para lo básico», me dijo la semana pasada, mientras lucía un reloj nuevo y caro que compró para impresionar a los clientes. Y la memoria, cruel y precisa, me llevó a un banco, 20 años atrás. Javier acababa de graduarse de la Facultad de Arquitectura, una carrera que pagué con años de horas extras y fines de semana de trabajo. Llegó a casa con un sueño: hacer una maestría en Italia, en Milán. «Es la oportunidad de mi vida, papá. Me abrirá todas las puertas». El costo para mí era el mismo que comprar un pequeño apartamento. Laura ya había enfermado, y el dinero que había guardado toda mi vida, nuestros ahorros para la vejez, para quizás viajar cuando ella mejorara, estaba allí. Era nuestro nido de seguridad. Miré el brillo en los ojos de mi hijo, y miré la sonrisa cansada, pero llena de amor, de mi Laura. «Ve, mijo», dijo, «nuestros sueños pueden esperar, los tuyos, no». Ese día, fui al banco y demolí mi futuro para construir el suyo. Vacié nuestros ahorros. Javier se fue a Milán. Volvió como un arquitecto más sofisticado, con un acento afectado y un portafolio bajo el brazo. Nosotros, Laura y yo, nunca hicimos nuestro viaje. Y el dinero, él nunca siquiera mencionó devolverlo. Usó mi sacrificio como un escalón y una vez en la cima, nunca más miró hacia abajo para ver quién lo había levantado. Y el asco, esa palabra terrible, me di cuenta esa noche de que no se refería solo a mi vejez. Se refería a mí, a mi esencia, al hombre de manos gruesas que soy, al maestro de obras que construyó el suelo que él pisa. Recordé un episodio. Cuando tenía unos 16 años, trajo a casa, por primera vez, a una novia. Una chica de una familia muy rica. Yo acababa de llegar del trabajo de una obra. Mis manos estaban sucias de cemento, mi ropa polvorienta. Antes de entrar a la sala fui al baño y me froté las manos con un cepillo, con fuerza, hasta que la piel se puso roja, tratando de borrar los vestigios de mi trabajo, de mi sustento. Todo para no avergonzar a mi hijo. Cuando salí, con las manos limpias, pero adoloridas, vi el alivio en sus ojos. Me presentó a la chica, y yo, el constructor de la casa, me sentí como un sirviente siendo inspeccionado. La semilla de su asco, por lo que represento, se plantó allí, ese día. Y yo, en mi amor de padre, la regué con mi propio silencio y mi propia vergüenza. La noche se hizo más profunda. Me sentía como el ingeniero de una construcción condenada, caminando entre los escombros, analizando cada viga agrietada, cada pared con filtraciones, tratando de entender la causa del colapso. Y la causa era clara.
Construí una casa sólida, con los mejores materiales, pero fallé en la crianza del habitante. Le di un techo, pero no le enseñé el valor del trabajo. Le di seguridad, pero no le enseñé el valor de la gratitud. Le di todo, y en el proceso lo dejé vacío. El sol comenzó a aclarar el cielo en el horizonte. La noche de autopsia de mi familia había llegado a su fin, y el veredicto era concluyente. La muerte de nuestra relación no fue súbita. Fue un envenenamiento lento, cometido a lo largo de años, con pequeñas y diarias dosis de desprecio, egoísmo e ingratitud. Me levanté del sillón. El dolor en mi pecho no había pasado, pero ahora tenía una compañía: la certeza. La certeza de que mi próxima acción no sería un acto de venganza, sino de supervivencia, de autopreservación. Me veían como parte del mobiliario, una pieza vieja y polvorienta que les causaba incomodidad estética. Pues bien, el mueble estaba a punto de levantarse y salir de la casa, llevándose las paredes, el techo y el suelo consigo. La demolición de la estructura podrida era la única solución para que algo nuevo y limpio pudiera algún día, quizás, ser construido en su lugar. Y la primera llamada de mi día no sería a mi hijo para pedirle explicaciones, sería al hombre con el mazo, el agente inmobiliario. El sol de la mañana siguiente nació como cualquier otro, pero para mí iluminaba un mundo diferente. Un mundo donde ya no era un padre, sino un estratega. Un mundo donde mi amor había sido recalificado como un error de cálculo y donde mi única opción era recalcular la ruta de mi propia vida. Mis hijos, o mejor dicho, Javier y Sofía, salieron a su rutina como si nada hubiera pasado. Javier, con su traje de ambiciones, apenas me dio los buenos días. Sofía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo que llevaría a los niños al parque. Salían todos los días, dejando atrás al viejo que, en sus cabezas, existía solo para mantener la casa funcionando y las cuentas pagadas. Ese día, salieron como de costumbre, sin saber que se estaban despidiendo para siempre de su puerto seguro. En cuanto el sonido de su coche se convirtió en un eco lejano, fui a mi escritorio. Mi mano no temblaba, mi corazón no dudaba. Tomé el teléfono y marqué el número que investigué la noche anterior. El número del mejor y más rápido agente inmobiliario de lujo de la ciudad. Un hombre llamado Casio Martins. Señor Martins, buenos días. Mi nombre es Antonio, dije cuando contestó. Buenos días, señor Antonio. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era pulcra, apresurada, la voz de un hombre que mide el tiempo en comisiones. Seré breve, dije. Soy el propietario de la casa número 127 de la calle de las Acacias. La construí. Conozco cada ladrillo, cada viga, cada metro cuadrado de terreno. Su valor de mercado hoy, lo sé, ronda los 7 millones de reales. Quiero venderla, y usted tiene 24 horas para traerme un comprador. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa de sorpresa, de escepticismo. Señor Antonio, aprecio su confianza, pero el mercado inmobiliario no funciona exactamente así. Necesitamos una evaluación formal, fotos profesionales, un plan de marketing. Señor Martins, lo interrumpí, y mi voz era la del maestro de obras que pasó la vida dando órdenes a hombres el doble de grandes que él. No necesito marketing, le estoy ofreciendo una oportunidad. La casa vale 7 millones. La vendo hoy por 6. De contado, sin ninguna condición. La única exigencia es que la transferencia del dinero y la firma de la escritura digital ocurran antes del final del día de mañana. Sé que usted tiene una lista de inversionistas que sueñan con un negocio así. Esta es su oportunidad de ser su héroe. ¿Acepta el desafío o le llamo a su competencia? El silencio al otro lado esta vez fue diferente. Fue el silencio de un depredador que acaba de oler sangre en el agua. Envíeme su dirección, señor Antonio. Estaré ahí en 20 minutos.
Y vino. Llegó en su coche alemán, vistiendo un traje que valía más que mi primer sueldo. Pero, cuando entró en mi casa, su arrogancia dio paso a un respeto profesional. No vio a un viejo, vio una construcción impecable. Le di un recorrido, no el de un propietario sentimental, sino el de un constructor orgulloso. Los cimientos tienen 3 metros de profundidad, concreto armado. La madera del techo es de caoba, tratada durante 1 año antes de ser instalada. No hay una sola grieta en estas paredes en 50 años. Las instalaciones eléctricas e hidráulicas fueron reemplazadas por mí hace 5 años. Este inmueble no es una casa, es una fortaleza. Caminaba por las habitaciones tocando las paredes, mirando el encaje perfecto de las ventanas. «Usted es del ramo, señor Antonio», dijo con una nueva admiración. «Yo soy el ramo entero», respondí. «¿Y entonces tenemos un trato?» «Tenemos un trato», dijo, ya sacando el celular. «Si me permite, comenzaré la cacería». Mientras Casio Martins y su equipo activaban su red de contactos, transformando mi casa en una mercancía codiciada, yo comencé mi propio y silencioso plan de acción. Mi retirada estratégica. Fui a mi cuarto, abrí el ropero y empecé a hacer una maleta. Una sola maleta. ¿Qué se lleva un hombre cuando deja atrás toda una vida? No mucho. Tomé algunas prendas de ropa, mis documentos y la caja de madera donde guardaba mis recuerdos de Laura. Las fotos, sus cartas, su receta de pastel de elote escrita con su elegante caligrafía. Dejé atrás los muebles, los libros, los discos. Dejé atrás todo lo que ellos, mis hijos, veían como trastos, como vejestorios. Me estaba despojando no solo de una casa, sino de un peso. Luego fui al taller, mi santuario. Miré mis herramientas, las compañeras de toda una vida, algunas heredadas de mi padre. Cada una con una historia. Con un dolor en el corazón, las empaqué en una caja especial. No las dejaría atrás. Eran la extensión de mis manos. Eran quien yo era. Con todo listo, el paso final era financiero. Llamé al gerente de mi banco, un buen hombre que me conocía desde hacía años. «Don Armando», habla Antonio, «necesito un favor. Estaré recibiendo una transferencia de un valor muy alto en mi cuenta en las próximas horas. En cuanto entre el dinero, quiero que transfiera la totalidad del saldo a una nueva cuenta, en otro banco, cuyos datos le pasaré. Y a continuación, cierre mi cuenta antigua. Para todos los efectos, a partir de mañana, ya no soy su cliente». El hombre se sorprendió, pero entendió la urgencia y la seriedad en mi voz. El plan de desaparición estaba en marcha. Las siguientes horas fueron surreales. Yo, sentado en mi sillón, en mi casa que ya no era mía, mientras en algún lugar de la ciudad, hombres ricos disputaban el derecho a poseerla. Casio me llamaba cada media hora. «Tenemos una oferta de un grupo de inversionistas». Una familia de Monterrey cubrió la oferta. «Señor Antonio, esto se convirtió en una subasta». Al final de la tarde me llamó con voz triunfante. «Vendido, señor Antonio, por 6.200.000. Un médico que llevaba años buscando un lugar como el suyo. El dinero estará en su cuenta en un máximo de 2 horas. La notaría ya está preparando la escritura digital». Colgué el teléfono y no sentí nada, ni alegría por el dinero, ni tristeza por la pérdida. Sentí solo el vacío frío de una cirugía exitosa. El tumor había sido extirpado. Di un último paseo por la casa. Me despedí en silencio de cada habitación. Fui al jardín y les pedí perdón a los rosales de Laura. «Cuídenlos bien», susurré al viento, para los futuros dueños que nunca conocería. Fui a la notaría, un lugar impersonal. Firmé los papeles en la pantalla de una computadora. En menos de 5 minutos, toda una vida de trabajo fue transferida a un extraño. Recibí la confirmación del banco. El dinero estaba en mi nueva cuenta. Era un hombre rico y un hombre sin hogar. No volví a casa. Ya no había casa a la que volver. Tomé un taxi
y fui a un hotel sencillo en el centro de la ciudad. Desde la habitación anónima podía ver las luces de la ciudad encendiéndose. Me senté en la cama, que no era mía. Tomé un bloc de papel con el membrete del hotel, que no tenía mi historia, y tomé una pluma. Faltaba solo una última cosa, la última viga por derribar en esta demolición, el último puente por quemar, la nota, la explicación final, que era también el adiós definitivo. Tenía en mis manos una fortuna con la que no sabía bien qué hacer, y en mi corazón, un agujero del tamaño de una familia. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía el sabor amargo del asco. Sentía el sabor extraño y un poco aterrador de la libertad. Ya no era el padre, ya no era el abuelo, era solo Antonio. Y mi historia, la mía de verdad, estaba a punto de comenzar. Desde mi habitación de hotel, miraba la ciudad que se extendía afuera. Una ciudad que ayudé a construir, ladrillo por ladrillo. Ahora, era un extraño en ella, un anónimo en una habitación pagada por día. No sentía arrepentimiento, sentía una calma extraña, la calma que quizás siente un cirujano después de una amputación difícil, pero necesaria. La parte enferma había sido extirpada. Ahora, había que lidiar con el dolor del miembro fantasma. Sabía que en cualquier momento sonaría el teléfono. Sabía que la hora en que Javier solía llegar del trabajo se acercaba. Y, mientras esperaba, me permití imaginar la escena. Una forma de tortura quizás, pero también una forma de prepararme para lo que vendría. Lo veía llegando en su coche, cansado del trabajo, ya con la expresión de hastío que usaba para entrar en casa. Veía a mis nietos corriendo delante, y lo veía deteniéndose frente a la puerta que yo mismo instalé. Metería la llave en la cerradura, la misma llave que le di el día de su boda. Y la llave no giraría. Lo veía intentándolo de nuevo, con más fuerza. La confusión instalándose en su rostro. Veo a Sofía, mi nuera, acercándose. ¿Qué pasa, amor? ¿Se rompió la llave? Y entonces, la presencia de extraños. Un coche que no es el mío en el garaje. Una pareja regando los rosales de Laura en el jardín. La confrontación. El nuevo propietario, un hombre que Casio, el agente, me describió como un médico de modales amables, se acercaría con calma. ¿Sí? ¿Puedo ayudarlos? Y la respuesta confusa de Javier. ¿Ayudar? Esta es mi casa. Y la respuesta final del médico, educada, pero firme como una pared de concreto. Me temo que hay un error. Esta casa es mía. La compré esta tarde. Aquí está la escritura. Y entonces, el toque final de mi estrategia silenciosa. El pequeño sobre blanco, con el sello del hotel que le pedí a la gente que pegara en la puerta. En él, una sola palabra. Javier. Podía sentir, a kilómetros de distancia, el momento en que su mano, temblorosa, rasgaría el sobre. Podía ver sus ojos recorriendo las pocas y fatales palabras que escribí con la caligrafía que le enseñé. Hijo, escuché lo que dijiste ayer. La palabra fue asco. Para que ya no tengas que vivir con algo que te da asco, vendí la casa y me fui. Te estoy liberando de mí. Adiós, Antonio. Mientras repasaba esta escena en mi cabeza, sonó el teléfono. Era él. El sonido estridente cortó el silencio de mi habitación de hotel. Era la llamada que esperé y temí. Era el sonido de la realidad colisionando con la arrogancia. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Respiré hondo y contesté: Papá, papá, por el amor de Dios, ¿qué hiciste? Su voz no era de rabia, era de pánico puro, la voz de un hombre que ve cómo el suelo desaparece bajo sus pies. ¿Qué es esta historia? ¿Qué es esta nota? Hay un hombre aquí diciendo que compró nuestra casa. ¿Te volviste loco? Esto es una broma, ¿verdad? Dime que es una broma. No fue una broma, Javier, respondí, y mi propia voz me sonó extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Y ya no es nuestra casa, es la casa de él. La vendí. Hubo un sonido ahogado al otro lado. Oí la voz de Sofía al fondo gritando: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Vendiste? ¿Cómo que vendiste?
La voz de Javier ahora era un hilo, una mezcla de incredulidad y horror. No podías hacer eso. Es la casa de la familia, es mi casa, la casa de tus nietos. Era mi casa, Javier, corregí con una calma que lo enfureció. Y en ella yo era un objeto de asco para ti. Hice lo que creí correcto. Te liberé de mí. Y entonces, la metamorfosis, la misma que ya había visto en otras ocasiones cuando estaba acorralado. La rabia dio paso a la súplica, la arrogancia al arrepentimiento falso. Papá, perdóname, por favor, perdóname. Soy un idiota, un estúpido. No quise decir eso. Te juro por Dios, papá, no quise decirlo. Estaba alterado, el trabajo me estresa. Te amo, papá, te amo más que a nada. Por favor, deshace el negocio. Habla con el hombre, devuélvele el dinero. Podemos arreglarlo. Haré lo que quieras. Limpiaré el suelo de la casa, lavaré tu ropa, yo... Te juro que nunca más me quejaré de nada. Escuchaba esa sarta de promesas, de declaraciones de amor que no habían aparecido en los últimos 10 años. Y mi corazón, que debería ablandarse, solo se llenaba de una tristeza fría. Lo oía disculparse por la palabra asco, pero sabía que no se estaba disculpando por el dolor que me causó. Se estaba disculpando por la casa que perdió. Su arrepentimiento no era por el sentimiento, sino por la consecuencia. Papá, piensa en los niños, gimoteó, jugando su última y más sucia carta. Piensa en tus nietos. Sofía está aquí, llorando. Ellos no tienen la culpa. ¿Vas a echarnos a la calle? ¿A la calle, papá? Ustedes no están en la calle, Javier. Están en la acera de la casa que un día fue de ustedes. Dije, con una precisión cruel. Y la responsabilidad de poner un techo sobre la cabeza de tus hijos es tuya. Siempre lo fue. Yo solo asumí esa responsabilidad durante demasiado tiempo. Pero, ¿a dónde vamos a ir? Su voz era la de un niño perdido. Y ahí entendí la profundidad de mi error como padre. Lo protegí tanto de la vida que él, a sus 40 y tantos años, no sabía qué hacer ante el primer vendaval de verdad. Javier, dije, y mi voz era la de un juez dictando la sentencia final. Me dijiste que te daba asco, y como padre, lo último que quiero es ser la causa de la infelicidad de un hijo. Por eso te creí, te tomé en serio. Te di exactamente lo que me pediste, mi ausencia total. La casa era solo el símbolo físico de mi presencia, así que la eliminé también. No, papá, por favor, sollozó. Ya no hay nada que deshacer. La casa tiene nuevos dueños. El dinero está a salvo. Y yo ya no estoy disponible para resolver tus problemas. Eres un hombre adulto, con una esposa y 2 hijos. Es hora de que empieces a construir tu propia casa. Hice una pausa, y antes de que pudiera decir nada más, pronuncié mis últimas palabras para él. Te liberé de mí, hijo mío. Ahora, por favor, libérame tú de ti. Adiós. Colgué el teléfono, y con un movimiento que requirió toda mi fuerza de voluntad, bloqueé su número. Y el de Sofía. Me senté en la cama del hotel. El silencio volvió, pero esta vez era completo, definitivo. Al otro lado de la ciudad, la vida que conocía había terminado. Una familia estaba, de hecho, en la calle. Y la culpa, lo sabía, me perseguiría. Pero la certeza de que había finalmente hecho lo correcto, lo único que podría, quizás, obligar a mi hijo a convertirse en un hombre, era mi único y frágil consuelo. La demolición estaba completa. Ahora, comenzaba el desafío de vivir entre los escombros. Después de bloquear sus números, el silencio en mi habitación de hotel era absoluto. Pero era un silencio pesado, cargado de expectación. Sabía que la batalla no había terminado. Había ganado el primer enfrentamiento, pero un animal acorralado es siempre el más peligroso. Javier no era un hombre que aceptara la derrota, y sabía que vendría a por mí. Pasé el resto de ese día y la noche siguiente en estado de alerta. Cada sonido en el pasillo del hotel me hacía sobresaltar. Apenas comí, solo bebía agua y miraba por la ventana a la ciudad que, de repente, parecía un lugar extraño y hostil.
Tenía el dinero, tenía la libertad, pero aún no tenía la paz. La paz solo llegaría con el corte final. Y llegó, en la tarde del día siguiente. Sonó el teléfono de la habitación, un sonido discreto, pero que para mí sonó como una sirena de ataque aéreo. Contesté, «Señor Antonio», era la voz nerviosa de la joven recepcionista. «Disculpe la molestia, pero su hijo está aquí, en el vestíbulo del hotel». Mi corazón dio un vuelco. «¿Sabe que estoy aquí?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Sí, señor», dijo que llamó a todos los hoteles de la ciudad. Él parece muy afectado y está acompañado de su esposa e hijos. Insiste en subir. Dice que es una emergencia familiar. Me habían cazado. Y una vez más, usaban a los niños como escudo. La parte de mí que todavía era padre, el fantasma de mi amor por ellos, gritó que bajara, que acabara con esa escena, que los acogiera. Pero la otra parte, la del hombre que oyó la palabra asco, la parte que estaba exhausta de ser utilizada, me mantuvo firme. «Señorita», dije, con la voz más calmada que pude, «la única emergencia aquí es la insistencia de ese hombre. No estoy recibiendo visitas. Por favor, infórmele de que, si no se retira de su propiedad privada, me veré obligado a llamar a la seguridad del hotel y, si es necesario, a la policía». «Sí, señor». «Entendido, señor», respondió la chica, aliviada por tener una instrucción clara. Colgué el teléfono y fui a la ventana. Mi habitación estaba en el tercer piso, con vistas a la entrada del hotel. Y los vi, mi familia, parados en la acera, bajo el sol fuerte. Javier discutía acaloradamente con el guardia de seguridad que, educadamente, le impedía entrar. Sofía lloraba, un llanto teatral, para quien quisiera ver. Y mis nietos, sentados en un banco, parecían pequeños y perdidos en medio de ese huracán de adultos. Verlos allí, expuestos, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Una parte de mí se rompió al verlos así, pero sabía, con la certeza de una viga maestra, que abrir esa puerta sería lo mismo que demoler mi única oportunidad de tener una vida digna. La discusión duró casi media hora. Finalmente, derrotados, se alejaron. Pero la guerra no había terminado. Solo habían cambiado de táctica. Una hora después, la recepcionista me llamó de nuevo. «Señor Antonio, se han ido, pero dejaron este sobre para usted. Puede pedirle a un Botones que lo traiga, por favor». El sobre contenía varias hojas de papel, escritas a toda prisa, con la caligrafía de Javier, manchada en algunos puntos por lo que parecían ser lágrimas. Era su última carta, su último recurso. La leí. No era una disculpa, era una obra maestra de la manipulación. Empezaba con un lamento sobre cómo había entendido todo mal. La palabra asco, escribió, no era asco de mí, sino asco de la situación, de la presión, de la vida. Se pintaba a sí mismo como la víctima, un hombre aplastado por las responsabilidades que explotó en el calor del momento. Luego, venía el chantaje. Describía en detalle la humillación de tener que dormir en casa de un amigo. Describía el llanto de sus hijos, la vergüenza de Sofía. Me acusaba de ser un padre cruel que castigaba un error con una sentencia de muerte social. Y por último, la negociación. «Papá, sé que me equivoqué y pagaré por ello, pero no nos destruyas. Quédate con la casa. Quédate con todo el dinero de la venta. No queremos nada. Lo único que pedimos es que nos des un poco, solo lo suficiente para alquilar un lugar pequeño, para empezar de nuevo. Hazlo, no por mí, sino por tus nietos. Son tu sangre. No los abandones». Terminé de leer la carta, y la última brasa de compasión que quizás aún existía en mi corazón se apagó, convirtiéndose en cenizas frías. La carta era toda sobre ellos, sobre su sufrimiento, sobre su necesidad, sobre el dinero. En ningún momento, en ninguna línea, había una sola palabra de reconocimiento por mi dolor. Ninguna pregunta sobre cómo me sentí. Ninguna mención al hecho de que durante años vivieron a mi costa sin ofrecer nada a cambio.
Su arrepentimiento era un fraude. Era el lamento de un parásito que acababa de perder a su huésped. Su carta, que debería haberme roto en realidad, me liberó. Me dio la certeza final y absoluta de que mi decisión era la única posible. Tomé el teléfono. Hice 2 llamadas. La primera fue al doctor Méndez, mi nuevo abogado, a quien había contratado en cuanto llegué al hotel. Doctor Méndez, habla Antonio. La situación ha evolucionado. Quiero que presente una orden de restricción contra Javier y Sofía. Me están acosando. Y más importante, quiero que inicie inmediatamente la creación de un fondo educativo para mis nietos, Tiago y Clara. El dinero será administrado por usted y será inaccesible hasta que cumplan 21 años. Los padres no tendrán derecho a un solo centavo. Quiero proteger su futuro de la irresponsabilidad de sus padres. La segunda llamada fue a un número que encontré en un anuncio del periódico. Un agente inmobiliario de un pueblito costero, a 300 kilómetros de distancia. Un lugar de paz que siempre soñé con conocer. Buenos días, dije. Vi su anuncio sobre un terreno en venta en la playa de la Soledad. Me gustaría comprarlo. Sí, de contado. Colgué el teléfono y sentí, por primera vez, el sabor de mi nueva vida. Intentaron acorralarme en mi hotel, en mi culpa, en mi responsabilidad de padre. Pero su última carta fue, en realidad, mi carta de libertad. Al leer esas palabras egoístas, me sentí, por primera vez, completamente libre de cualquier obligación moral o emocional hacia ellos. Miré la pantalla de mi computadora, la foto del pequeño terreno frente al mar. No era grande, no era lujoso, pero era mío. Era tierra virgen, era un lugar donde ningún mal recuerdo podría alcanzarme. Yo, Antonio, el maestro de obras, había pasado la vida construyendo para otros. Había construido una casa para mi familia, un futuro para mi hijo. Ahora, con el corazón roto, pero con las manos finalmente libres, acababa de firmar el contrato para mi último, más pequeño y más importante proyecto. La construcción de un pequeño refugio para mi propia paz. La casa de Javier estaba muerta. La mía estaba a punto de nacer. En los días que siguieron a ese último y patético intento de asedio en el hotel, se instaló un profundo silencio. Era el silencio que sigue a una tormenta, cuando el aire aún está cargado, pero la lluvia y los truenos ya han pasado. La orden de restricción preparada por el doctor Méndez debió surtir efecto, pues no hubo más llamadas, más cartas, más apariciones. Habían finalmente entendido que el juego había terminado. Permanecí en esa habitación de hotel una semana más, no por miedo, sino por necesidad. Necesitaba un espacio neutral, un tiempo para que mi corazón herido comenzara a cicatrizar, lejos de los recuerdos que cada rincón de mi antigua casa evocaba. En esa semana, con la ayuda de mi abogado, me convertí en un fantasma. Cancelé todos mis antiguos registros, cuentas y direcciones. Para el mundo que conocía, Antonio, el maestro de obras jubilado, simplemente había desaparecido. Y, en cierto modo, así era. Cuando finalmente salí de ese hotel, no fui a visitar mi antigua calle. No fui a despedirme. Mi despedida ya estaba hecha. En lugar de eso, me subí a mi viejo y fiel coche, con mi única maleta, mi caja de herramientas y la caja con los recuerdos de Laura, y conduje hacia el sur. Conduje durante horas, viendo el paisaje de la gran ciudad, con sus edificios arrogantes y su tráfico frenético, dar paso a colinas verdes y, finalmente, al azul infinito del mar. El pequeño terreno que compré por teléfono estaba en un pueblo de pescadores que parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles eran de arena, las casas eran coloridas, y el único sonido era el de las olas rompiendo en la playa y el de las gaviotas conversando en el cielo. Cuando llegué y pisé esa tierra, que ahora era mía, sentí una paz que no sentía desde hacía décadas. No había fantasmas allí,
solo la promesa de un nuevo comienzo. Y yo, Antonio, el constructor, comencé mi último y más importante proyecto, la construcción de mi refugio. Alquilé una pequeña casa en el pueblo y, todos los días, iba a mi terreno, solo. Comencé limpiando la maleza, preparando la tierra. Luego, diseñé el plano de mi nueva casa. No era un castillo para una familia grande e ingrata. Era un refugio para un hombre solo. Pequeña, con una habitación, una cocina-sala y un gran porche frente al mar. Y al fondo, mi nuevo santuario, un taller más grande que mi propia habitación, con amplias ventanas para que la luz del sol y el olor del mar pudieran entrar. Contraté a 2 jóvenes del pueblo para que me ayudaran, muchachos fuertes, pero sin mucha experiencia, y me convertí de nuevo en un maestro de obras. Pero esta vez, uno diferente. No tenía prisa, no tenía un plazo. Cada tabla que cortaba, cada clavo que martillaba, era un acto de meditación, de curación. Les enseñaba a los jóvenes los viejos trucos de la carpintería que mi padre me enseñó. Y, en el proceso de enseñar, aprendí a encontrarme a mí mismo de nuevo. Pasaron los meses. La casa fue tomando forma, erigida con la madera de la región y con mi paciencia redescubierta. Y mientras la casa crecía, mi vida a su alrededor también florecía. La gente del pueblo, al principio curiosa con el viejo de la ciudad grande, poco a poco fue acercándose. El panadero me guardaba el pan más fresco. El dueño de la tienda me contaba los chismes del día. Los viejos pescadores me invitaban a jugar a las cartas al atardecer, en el muelle. No me preguntaban por mi pasado, me aceptaban por lo que era allí. Don Antonio, el viejo que construía una casa bonita y que tenía un buen oído para las historias de los demás. Yo, que me sentía un fantasma en mi propia casa en la ciudad, me convertí en una persona de carne y hueso en una tierra de extraños. Fue en la pequeña biblioteca del pueblo donde conocí a Elena. Sí, el mismo nombre de mi difunta esposa. Una ironía del destino, quizás, o una señal de que la vida, a veces, nos da la oportunidad de cerrar un círculo de amor. Era la bibliotecaria, una maestra jubilada, viuda como yo, con una sonrisa serena y ojos que parecían contener toda la sabiduría de los libros que cuidaba. Nuestra amistad nació sobre las páginas de los libros. Empezamos con préstamos y recomendaciones. Luego, con largas conversaciones sobre las tramas, que se convirtieron en largas conversaciones sobre la vida. Descubrimos que nuestras almas hablaban el mismo idioma, el idioma de la pérdida, de la resiliencia y de la terca esperanza. No era un amor arrebatado, sino un afecto tranquilo, un quererse bien que calentaba el alma como el sol de la tarde en el porche. Un año después de llegar al pueblo, mi casa estuvo lista. El día que me mudé, Elena me ayudó a acomodar mis pocas cosas. Pusimos el retrato de mi Laura en la sala. Elena miró la foto y sonrió. Era hermosa, dijo, y estaría feliz de verte en paz. Y por primera vez, supe que era verdad. Recibí una última comunicación del doctor Méndez, una carta. Me informaba que el fondo educativo de mis nietos estaba rindiendo bien y que su futuro estaba asegurado. Y me informaba también de que Javier y Sofía, tras ser demandados por la inmobiliaria por el fraude en la venta, lo habían perdido todo. Habían vendido sus pertenencias, pagado las deudas y se habían mudado a un estado lejano, al interior, para empezar de cero. Para todos los efectos, habían desaparecido. Leí la carta, la última pieza del rompecabezas de mi antigua vida. La doblé y la guardé en un cajón. No sentí alegría por su ruina. Sentí solo el fin, un punto final. Su historia ya no era la mía. Hoy vivo la vida que ni siquiera sabía que soñaba. Me despierto con el sonido del mar. Tomo mi café en el porche que construí, mirando los barcos de pesca que regresan del océano. Paso las mañanas en mi taller construyendo pequeños muebles de madera, no por dinero,
sino por el placer de crear. Por la tarde, me encuentro con Elena en la plaza o caminamos por la playa. Mis días son simples, pero son enteramente míos. Vendí una casa que valía una fortuna, pero con el dinero compré algo que no tiene precio: mi propia vida, mi paz, mi derecho a existir sin tener que pedir disculpas, sin ser una carga, sin ser un objeto de asco. Descubrí que un hogar no está hecho de ladrillos y cemento, está hecho de respeto. Y cuando el respeto se acaba, la estructura, por muy sólida que sea, está condenada a derrumbarse. A veces, la decisión más valiente que un constructor puede tomar es la de demoler su propia obra maestra, para poder, con los materiales que le quedaron en el alma, construir un refugio final para su propia paz. Y aquí estoy, en la casa que construí, no para una familia, sino para mi alma. Aprendí, de la manera más dura y liberadora, que a veces es necesario demoler lo que más amamos para salvarnos a nosotros mismos. Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad me está escuchando, ¿eh? Y si siente en el corazón que hay más lecciones que podemos aprender juntos, suscríbase al canal. Así, se une a nuestra familia y no se pierde ninguna de las próximas historias que la vida aún tiene para contarnos. Un abrazo y quédense en paz.